Vamos a la palabra del Señor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo juntos en el nombre de Jesús. Y dice así la Escritura: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. Y en esta hora, Señor, estamos aquí para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Yo te pido que nos ayudes a recibir esta palabra. Pido que quites de nuestra mente toda altivez, todo orgullo y todo argumento que se levanta para resistir a tu palabra, Señor. Que nos ayudes a quebrantarnos delante de tu presencia y a estar dispuestos a ser modelados y moldeados por ti, Dios. Porque no vivimos para nosotros, ahora vivimos para ti, Señor. Te pertenecemos. Por tanto, ayúdanos, Señor, y que esta palabra impacte nuestras vidas. Estamos aquí para eso, Señor. Recibe toda la gloria y Espíritu, muévete como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, no sé si te habrá pasado que al leer este capítulo estarás diciendo, ¿qué es lo que el pastor va a hablar ahora? Pero eso es lo mismo que yo le estaba preguntando al Señor esta semana. Y yo le decía, pero Señor, ¿tú qué quieres hablar a través de este capítulo? Y lo leía una y otra vez y no entendía. Y decía, Señor, ¿pero qué quieres hablar a través de este capítulo? Y seguía orando hasta que el jueves de madrugada a las 4 de la mañana el Señor me levantó y me empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, y me hizo entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar por su palabra, ¿verdad? Y lo que en esta mañana yo voy a compartir son 4 marcas de un verdadero cristiano. 4 marcas o 4 evidencias que caracterizan a un verdadero cristiano, que identifican a un verdadero cristiano. Vivimos en unos tiempos de sincretismo, de mezclas,
donde todo vale y donde todo se mezcla. Incluso se está queriendo llegar ya a la religión universal, donde toda fe vale lo mismo y donde lo importante es que nos llevemos bien, que cada uno crea en lo que quiera. Y si la palabra decía que a lo negro se le llamará blanco y a lo blanco negro, hoy en día ya no se habla ni de blanco ni de negro, se habla de grises. Porque todo es mezcla. Y dentro de las iglesias está entrando también ese concepto de mezclar lo falso con lo verdadero y de mezclar lo real con lo que no es. Y cada vez más en las iglesias hay cristianos verdaderos que han decidido entregar su vida a Cristo y vivir para Él, a pesar de los pesares y cueste lo que cueste. Y también cada vez más hay en las iglesias quienes se consideran o se creen cristianos cuando no dan ninguna evidencia de que lo sean. Y en esta mañana, a través de este capítulo, el Señor nos va a mostrar 4 evidencias de que si somos o no somos cristianos. Y la primera evidencia es que el cristiano sabe enfrentar la oposición. El verdadero cristiano sabe enfrentar la oposición. Si entramos en el contexto de este capítulo, nos damos cuenta, y no solo será en este, sino en los siguientes, hasta el 13, que termina la carta, que Pablo cambia su tono a la hora de dirigirse a la iglesia. En los 9 primeros capítulos que ya hemos visto, hay un tono con el que se expresa, y aquí ya cambia su tono. Y según la gran mayoría de los eruditos bíblicos, en los 9 primeros capítulos Pablo se dirigía a ese gran grupo de creyentes de Corinto que se habían arrepentido de corazón y que habían decidido rectificar, corregir en todo aquello que Pablo les había estado exhortando y llamando la atención en esas cartas que le había escrito. Ahora, a partir del capítulo 10 en adelante, Pablo se va a dirigir a un grupo reducido que aún quedaba en la iglesia, que no estaban arrepentidos, que seguían en sus pecados, que no estaban dispuestos a arrepentirse, y entre ellos posiblemente estaban algunos de esos falsos maestros que estaban intentando inquietar a la congregación. Y Pablo, bueno, ahí vemos como ya en aquellos tiempos ya había mezcla dentro de la iglesia, ¿verdad? Los arrepentidos y los no arrepentidos. Porque eso diferencia a un cristiano también verdadero de un cristiano de nombre. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y Pablo se va a dirigir a esa iglesia porque él quiere volver a visitarla. Él quiere volver a visitarla porque la ama, porque él la fundó y él vio la conversión de muchos de esos hermanos. Y él desea visitarla de nuevo, y él sabe que en esta visita él no va a tener el recibimiento que tuvo la última vez, que casi lo echaron a patadas, ¿verdad? Sino que lo van a recibir de otra manera, porque la gran mayoría de la iglesia ya se ha arrepentido y ha decidido corregir las cosas. Pero también sabe que se va a tener que enfrentar a ese grupo de opositores. Yo he escuchado a veces a creyentes decir: no, es que en la iglesia también tiene que haber la oposición. Como en los partidos políticos. ¿Tú has visto? El partido que está en el gobierno, es la víctima, todos contra mí, pero cuando está en la oposición hace lo mismo. ¿Y qué es lo que hace en la oposición? ¿Colaborar a que funcionen las cosas? No, atacarlo todo, no vale, hasta que no estemos nosotros no funcionará bien la cosa. Y así hay creyentes que todos: no, esto no vale, no estoy de acuerdo, no estoy conforme, no me parece bien. Y lo único que hacen es pasarse el tiempo haciendo de oposición. Bueno, estoy hablando de otros lugares, ¿no? Aquí esto no pasa. No. Aleluya, santo. Y Pablo sabe que cuando vaya a visitar esa iglesia va a encontrar oposición. Lo que pasa es que esta vez será diferente, porque la primera vez, frente a la oposición, todos los creyentes se callaron, cerraron su boquita, no lo defendieron. Pero esta vez sabe que hay una gran parte de la iglesia que lo va a defender y que no va a consentir que lo traten como lo trataron la última vez. Pero Pablo estaba acostumbrado a enfrentar la oposición, porque él sabía por dónde iba. Él iba diciendo las cosas claras y comportándose como un verdadero cristiano. Y eso a los que andan en la carne no les gusta, les molesta. Si tú quieres ser un verdadero cristiano,
ten una cosa muy clara: vas a tener oposición. Y ahora lo digo de otra manera. Si tú no estás teniendo oposición, si todo te está yendo bien, pregúntate si realmente eres un cristiano, porque el cristiano va en contracorriente. Amén. El cristiano va contracorriente. Amén. Si tú no vas contracorriente porque no quieres sufrir la oposición de tu familia, la oposición de tus amigos, la oposición de tus compañeros de trabajo, y decides seguir la corriente, tú no eres un verdadero cristiano. Pero si tú decides ser un verdadero cristiano, tú vas a sufrir oposición. Y vas a sufrir oposición de familiares tuyos muy cercanos que te van a atacar tu fe, que te van a decir que qué tanto iglesia, que qué tanto fe, que qué tanto por qué, que te van a juzgar, que te van a cuestionar. Incluso te van a tratar con orgullo, queriendo humillarte, diciendo: eso de creer en Dios es de los ignorantes. No hay mayor ignorante que el que dice que Dios no existe. Eso sí que es ignorancia. Ese es el colmo de la ignorancia. ¿De dónde viene entonces todo esto? De una explosión. ¡Qué ignorantes! ¡Qué ignorante! Eso sí que es ser ignorante, de una explosión. ¿De dónde viene la vida? De un renacuajo. Oye, ¿qué te ¿dónde viene la vida? Y si fue de una explosión del sol, ¿de dónde salió todo el agua que hay aquí? Porque en el sol no hay agua. Y así te van a querer venir con tantas cosas para quererte decir. Pero si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a enfrentar la oposición. Ahora, no la vas a enfrentar en tu carne. ¿Qué dijo Pablo? Pablo enfrentó esa oposición y estaba dispuesto a enfrentarla, pero no en su carne, porque sabía que si él actuaba en la carne, iba a meter la pata, pero hasta lo más profundo. Y a veces nosotros también queremos defendernos como cristianos en la carne, ¿verdad? Y empezamos a pelear y a discutir y a luchar, y al final ya decimos: bueno, vale, pues tú crees lo tuyo, yo creo lo mío, ya por allá. Y estropeamos la cosa. Pero Pablo dijo que él no actuaba en la carne, porque las armas de su milicia y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Tú tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y tú puedes hacer que los argumentos de esas personas que vienen en contra de ti se vengan abajo. Amén. Si tú no actúas en la carne, sino que actúas en el poder del Espíritu Santo. Amén. Tú no estás para callar. El que calla otorga. Y si de repente te empiezan a atacar tu fe y tú te callas ahí y dices: ay, bueno, no me meto, mejor no quiero problemas. No, eso no es la forma de actuar de un verdadero cristiano. ¿Por qué tuvo tantos problemas Pablo? Porque él no callaba. Él lo que tenía que decir lo decía. Y yo hay una cosa que por experiencia la tengo clarísima, que por hablar lo que tengo que hablar, tengo problemas día sí y día también. Pero voy a seguir teniendo problemas. Gloria a Dios. Porque con quien no tengo que tener problemas es con el de ahí arriba. Amén. Entonces, si tú estás dispuesto a ser un verdadero cristiano, tú vas a estar dispuesto también a enfrentar la oposición en el nombre de Jesús. Y tú te vas a meter de lleno en una vida de oración, de búsqueda del Señor, de llenura del Espíritu Santo, para no hablar en la carne, sino hablar conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. Y tú vas a ver milagros, porque tú vas a ver como en el Espíritu de Dios esas personas que se levantan en altivez, su altivez se viene abajo. Aleluya. Y tú vas a estar orando por esas personas. Hay personas que su altivez se ha venido abajo porque Dios les ha permitido una prueba que los ha humillado. Y Dios te dará palabras para que callen las bocas de aquellos que te quieren avergonzar o que te quieren. Ahora tú vas a tener que estar dispuesto a enfrentar la oposición en el nombre de Jesús, y usando las armas espirituales que derriban fortalezas y que derriban toda altivez. Esa es una señal. No huyas de la oposición, no huyas.
Sé un verdadero cristiano. Este mundo necesita gente radical. Decide ser un radical. Y no se trata de que de repente ataques la forma de pensar de la gente. No. Se trata de que tú defiendas lo que claramente crees y sabes y eres consciente, sin tener que atacar a nadie. Porque la sociedad ahora mismo está muy sensible ante eso. Y no estamos llamados a atacar, estamos llamados a amar a la gente. Amén. A amar a la gente. Pero cuando nos atacan a nosotros por nuestra fe, tenemos que saber cómo actuar en el nombre de Jesús. Tenemos que saber cómo actuar en el nombre de Jesús. Tú no estás en esta tierra para vivir de forma cómoda y seguir cómodo, como aquellos cristianos que están diciendo, bueno, Señor, si tienes que venir, tárdate un rato, que aún tengo muchas cosas que hacer. Tengo que comprar, tengo que disfrutar, No. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Yo no sé si tú quieres reinar con Cristo o reinar con Satanás allá abajo. Porque si quieres seguir la corriente de este mundo, vas a acabar donde acabará este mundo. Pero tú decides ir en contracorriente, enfrentando la oposición en el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. La segunda señal, marca o evidencia de un verdadero cristiano es que está seguro de su salvación. Pablo dice en el versículo 7, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. A Pablo se le cuestionó, y hubo ese grupo de hermanos rebeldes que cuestionaban su salvación, cuestionaban si realmente estaba o no estaba en Cristo, porque ellos decían que si Él estuviera en Cristo no nos hablaría tan duro. Si Pablo estuviera en Cristo nos trataría con más amor. Y Pablo ya en varias ocasiones había descrito cuál había sido su encuentro con Jesús. Y él tenía muy claro, y a él no le iban a hacer dudar de si estaba en Cristo o no estaba en Cristo, porque él tuvo muy claro lo que pasó en su vida, porque él era el que perseguía a los cristianos, y muchos cuestionaban su salvación también porque decían, no, si este ha sido le recordaban su vida pasada, este ha sido de los que perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel, los mataba. ¿Cómo este va a tener a Cristo? No puede ser. ¿Sabes cuántas veces van a querer ponerte en duda en lo que eres? ¿Cuántas veces no te van a querer recordar lo que hiciste en el pasado? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Teniendo claro lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Si es que ha ocurrido. Pablo pudo definir muy claramente cómo fue su encuentro con Jesús. Y lo explicaba con detalles. Porque él era un perseguidor de la iglesia y Jesús se le apareció en el camino, lo tiró a tierra, lo dejó ciego, lo hizo estar 3 días ahí encerrado en un sitio hasta que vino Ananías a hablarle palabra profética, le volvió la vista y su vida ya no fue la misma. Gloria a Dios. Su vida ya no fue la misma. Dejó de perseguir a los cristianos para predicar el Evangelio de Cristo. Él había recibido vida y vida en abundancia. Cristo había transformado su vida. Tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo. Y un verdadero cristiano sabe decir el momento en el que nació de nuevo. El momento en el que tuvo un encuentro con Cristo que transformó completamente su vida. Si tú le preguntas a alguien que se dice cristiano y le dices, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo conociste al Señor? Si te lo dice con detalle y explicándote claramente qué es lo que pasó, en qué momento ocurrió, cómo fue y qué pasó con su vida, es que realmente algo ocurrió. Si te dice, bueno, yo es que he ido viniendo a la iglesia y poco a poco he ido entendiendo y ahora pues estoy contento y me he bautizado.
¿Qué decir si te dice, no, pero yo conozco al Señor de siempre porque yo nací en una iglesia? Entonces, significa que no lo has conocido nunca. Porque mira, tu madre te ha podido dar luz en medio de un culto, no importa. Eso no te hace cristiano para nada. Todos hemos nacido bajo pecado. Todos somos pecadores. Y si no, miran las cosas que hacen los niños, madre mía, tremendo. Todos nacemos, y todos en un momento de nuestra vida, cuando nuestra conciencia es despertada y somos conscientes del pecado, todos en un momento de nuestra vida nos tenemos que arrepentir de todo corazón de nuestros pecados y pedirle perdón al Señor, quebrantados, humillados. Y entonces Dios nos hace entender que Cristo murió por nosotros en la cruz y decidimos recibirlo en nuestra vida. Y en ese momento cambia todo. Yo paso de estar muerto en mis delitos y pecados para resucitar a una nueva vida. El Espíritu Santo pasa a morar en mi interior y de repente experimento una vida interior. Mis ojos son abiertos a la luz, veo todo diferente, ya siento de una manera diferente, todo cambia. Todo cambia. Y quizá no te acordarás tan preciso como yo, que siempre lo recuerdo, ¿verdad? El 21 de octubre de 1984, en un culto al que yo fui para burlarme de la gente. Y el Señor me estaba esperando. Y tú te vas a burlar, vas a ver tú lo que te va a pasar. Y eso vamos. Y eso yo lo puedo... Es que te lo cambia todo, te cambia la vida. Te lo cambia todo. Tú sabes explicar esa experiencia en tu vida, porque si no la sabes explicar, puedes venir durante años a la iglesia. Una bicicleta, por muchos años que esté en un garaje, no se convierte en un coche. Posiblemente no estoy seguro que alguno de los que estáis aquí necesitáis aún reconciliaros con el Señor. Porque no irán al cielo los evangélicos, no sé si te lo han dicho ya. De hecho, el infierno habrán muchos evangélicos en el infierno. Que dirán, ¿y qué hago yo aquí? No me esperaba esto. Le irán a Satanás con el currículum para decir, no, pero mira yo todo lo que he hecho y todo lo que hice, yo cuántos cultos fui, y dices, se reirá. No. Decide reconciliarte con el Señor. Decide tener un encuentro verdadero con Cristo. Aleluya. Y yo lo decía ayer a los hermanos mayores, esto es un avivamiento, habéis visto cuántos hermanos mayores queriendo servir al Señor, cuidando de hermanos menores. Yo decía, el primer trabajo que tenéis con la gente nueva que viene a la iglesia es hacerle tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús, porque eso es lo que importa, todo lo demás es secundario, todo lo demás son adornos, arreglos, pero lo importante es tener un verdadero encuentro con Jesús que transforme tu vida. La religión no salva, solo Cristo salva. Y cuando Cristo viene a la vida de uno lo transforma. Ya no es el mismo, ni se comporta de la misma manera. La mayoría de los problemas que vienen en la iglesia no son por los verdaderos creyentes, no, son por aquellos que vienen, se consideran creyentes, pero siguen caminando en la carne y en sus pecados. Espero que seas capaz de reconciliarte de veras con el Señor. Y quizá un día lo hiciste, tuviste una experiencia, pero te alejaste o te apartaste, o estás viviendo a distancia. Es el momento de que decidas vivir como un verdadero cristiano. Amén. Porque el Señor te está llamando a vivir una vida genuina en el Señor. Pablo, ya en el siguiente capítulo veremos cómo él estuvo dispuesto a sufrir lo indecible por causa del Evangelio. No le importó, en ningún momento se quejó, porque él ya no vivía para sí, vivía para Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tercera señal de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es integral. Versículo 8. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable.
Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Algunos estaban diciendo, bueno, Pablo es muy bravito en cartas, escribiéndonos, pero a ver cómo se comporta cuando esté aquí presente delante nuestro. Pablo nos está diciendo, se está atreviendo a decirnos muchas cosas por carta, pero a ver, cuando lo tengamos delante, a ver qué nos dice. Hay creyentes osados, hay creyentes que son tremendos. Yo digo, en todos los rebaños hay ovejas blancas y ovejas negras y cabras. Las cabras tienen cuernos y algunos tienen unas cornadas que son tremendos. Pero Pablo dijo, mira, el mismo que soy en cartas, lo seré cuando esté presente delante de vosotros. Porque el verdadero cristiano se comporta igual en la iglesia, en su casa, en la calle y en el trabajo. El verdadero cristiano, escucha bien, dice las mismas cosas bonitas cuando las escribe por el Facebook que cuando las dice cara a cara. El verdadero cristiano no vive de apariencia, porque es verdadero. Lo falso se tiene que disfrazar de apariencia, pero lo verdadero no necesita apariencia ninguna. Lo verdadero es verdadero y se muestra como es. Y es como el filete de carne bueno, verdadero, que el que es malillo lo tienes que disfrazar de un montón de potingues que le pones alrededor. Pero el verdadero bistec, vuelta y vuelta, poco de sal y punto. Y hay creyentes que se rebozan, se adornan, se aderezan, yo que sé de cuántas cosas, para querer aparentar que son lo que no son. Algunos no aparentan nada porque no lo son y lo dejan claro que no lo son, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano se muestra tal como es porque no tiene nada que tapar ni nada que ocultar. Es lo que es y lo va a mostrar igual en la iglesia que en casa, que y en eso tenemos que pensar. Y no hablo ya de nuestras quizás reacciones a veces o nuestro carácter y demás, que el Señor va trabajando en eso, ¿verdad? Pero aquel que parece muy santito en la iglesia pero luego peca en su casa o peca en el trabajo o anda haciendo cosas que sabe que no debe hacer, y algunos creyentes casi que esperarían que en el culto hubiera un confesionario por ahí en un rincón, ¿verdad? Para que todo lo que hace durante la semana luego venir aquí y que se le perdone de todo. No, pero el verdadero cristiano es santo el domingo y es santo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Gloria a Dios. Y es santo ahí donde va. Ahí donde va. Entonces tenemos que ser íntegros. Y la cuarta característica de un verdadero cristiano es que el verdadero cristiano le da toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Dice el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros, pues fuimos primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. El versículo 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El verdadero cristiano no necesita alabarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene muy claro que todo lo que es
es por la misericordia del Señor. Amén. Tiene muy claro que todo lo que sabe es por la gracia de Dios. Y tiene muy claro que todos los éxitos que pueda alcanzar en la vida son por la pura gracia y misericordia del Señor, que le apoyó aún antes de conocerle. Huyamos de ese peligro de buscar reconocimiento. Huyamos de ese peligro de querer el aplauso de la gente. Jesús ya lo dijo, que el que busca la recompensa de los hombres ya la tiene. Y tristemente, ¿cuántos hay que viven ya bajo el aplauso y el reconocimiento de multitudes que lo tienen ahí en un altar? Me pregunto qué lugar ocupará allá en el cielo. Y me recuerda a esos discípulos, porque Jesús ya sus 12 también tenían tela, ¿verdad? Él no hizo un casting para ver si escogía lo mejorcito. Tenían tela. Y en una ocasión hubieron dos que le pedían, por favor, mira, cuando estemos allá arriba, nos pones a uno en la derecha, a otro a la izquierda tuya. Ay. Y otra vez estaban discutiendo entre ellos a ver quién iba a ser el primero. Y Jesús dijo, oye, ¿tú quieres? Ponte el último y entonces llegarás a ser el primero, ¿verdad? Y ¿cuántas veces no queremos eso? Queremos ir subiendo escalones. Yo he estado en iglesia donde a la entrada de la iglesia aparece un cuadro grandote que pone la escalera del éxito. El éxito se lo tiene que llevar Cristo. Los aplausos. Nosotros estamos aquí para servirle. Estamos para servirle. El verdadero cristiano no busca los aplausos de la gente. No busca que le miren a él, busca que miren a Cristo. Por supuesto no va diciendo no me mires a mí, no. No busca que la gente diga, ¡ay, qué bueno eres! El verdadero cristiano siempre busca darle la gloria a Dios. A Pablo le tenía mucha envidia y la mayoría de los opositores que tuvo eran gente que estaban celosa de él, porque había multitud de gente que amaban un montón a Pablo, que amaban, no lo idolatraban, lo amaban. Sí que había un grupo que lo idolatraban, los que decían que eran de Pablo. ¿Recordáis? Había unos que decían que eran de Apolos. Uy, Apolos, como Apolos no hay ninguno. Otros decían que eran de Pablo, Pablo el mejor de todos. Otros Pedro, que con su sombra se sana los enfermos. Pedro. Y otros que eran los más espirituales, ¿verdad? No, nosotros de Jesús, de Cristo. Pero la gente no busca, Pablo no buscó nunca el ser aplaudido por la gente, pero había mucha gente que le amaba, porque veía su trabajo, veía el esfuerzo que él hacía y el amor que expresaba a la gente, aunque a veces tenía que ser duro, pero es que el padre al hijo que ama los disciplina, lo tiene que tratar a veces así. Y claro, pues los que iban en la carne pues tenían celos, querían recibir el mismo reconocimiento, pero de otra manera. Y por eso querían ponerle el sentimiento de los creyentes en contra de Pablo, para que no lo miraran a él, para que le miraran a ellos, para que lo colocaran ahí en un lugar importante. Y por eso dice algunos que se comparan consigo mismos, es que soy tan guapo, ¿verdad? Es que no veo a otro fuera de mí. Y se miran a sí mismos y como diciendo, tú compárate con los que son más espirituales que tú, compárate con los que tienen mucha más madurez que tú, compárate con los que aún están mucho más entregados que tú al Señor. Pero qué insensato es querer alabarse a uno mismo, ¿verdad? Qué insensato es querer recibir reconocimiento uno. Qué insensato es cuando uno dice que nadie reconoce lo que hago. Llevo tantos años haciendo esto y nadie me dice nada.
Entonces eras un páncreas, ¿verdad? ¿Recordáis? El páncreas o el hígado. Nadie dice, oye, qué bueno eres hígado, de verdad, es tremendo hígado. Yo no he visto a nadie que alabe el dedo gordo de su pie, ¿verdad? Y dice, mira, gracias dedo gordo del pie, porque... Pero qué función más importante hace todo. Y yo no me levanto por la mañana y el dedo gordo de mi pie me dice, oye, ¿reconoces lo que estoy haciendo? No. Cada uno hace su función en el cuerpo y todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Si Dios te ha traído aquí, primero porque quiere que tengas una verdadera relación estrecha con Cristo. Un verdadero encuentro con Él que transforme tu vida. Y en segundo lugar, Él te ha traído aquí porque Él tiene un lugar aquí dentro del cuerpo para que tú funciones como miembro, haciendo lo que Él te pida que haga dentro de este cuerpo, y todo para que Él reciba toda la gloria, y solo Él y nada más que Él. Amén. Amén. Entonces, 4 marcas o 4 evidencias de un verdadero cristiano. Primero, sabe enfrentar la oposición. Si eres verdadero cristiano, vas a recibir oposición, pero lo vas a saber enfrentar con las armas poderosas de Dios. Segundo, el verdadero cristiano está seguro de su salvación. Tiene claro lo que ha ocurrido en su vida, cómo, en qué momento. Tiene muy claro que ha nacido de nuevo y que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Tercero, es integral. Es el mismo en casa, en el trabajo, en la calle y en la iglesia. Y cuarto, le da toda la gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos al Señor las gracias por esta palabra y por hablar a nuestras vidas? ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor, te alabamos.